les dije que iba a presentar un ejercicio más interesante acerca de cómo pasar de la composición de masa a la fórmula empírica. Y aquí se los presento. Digamos que tenemos un recipiente que puede ser una botella, porque estos están en estado líquido, y tenemos un 2,04% de hidrógeno, un 65,3% de oxígeno y 32,65% de azufre. Y la pregunta es, ¿cuál es la fórmula empírica? Y lo resolveremos como resolvemos todos estos problemas. Asumimos que tenemos 100 gramos de este líquido. Lo voy a poner por acá en amarillo. Tenemos 100 gramos. Si tenemos 100 gramos, entonces ¿cuántos gramos de hidrógeno tenemos? El 2,04% de esos 100 gramos son de hidrógeno, o sea que tenemos 2,04 gramos de hidrógeno, 65,3 gramos de oxígeno y tengo 32,65 gramos de azufre. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar cuántos moles de hidrógeno, cuántos moles de oxígeno y cuántos moles de azufre. Así podemos ver las proporciones que hay de cada uno y determinar así la fórmula empírica. Vamos a empezar a ver la masa de un mol de hidrógeno. ¿Cuánto es la masa de un mol de hidrógeno? Voy a escribir acá un mol de hidrógeno y sabemos cuál es el número atómico del hidrógeno. Tiene un único protón, por lo tanto su número atómico es 1, y si nos fijamos en la tabla periódica nos dice que su peso atómico es de 1,00794 UMAS. Recordemos que ese es el promedio ponderado a la abundancia de cada distinto isótopo del hidrógeno, pero en este caso podemos decir que si tuviéramos un mol de átomos de hidrógeno juntos, ¿cuánto sería la masa? O sea, si tuviéramos 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿cuál sería la masa de toda esa cantidad de sustancia? Bueno, sería de 1,0 gramos, vamos a poner que es de 1 gramo, y si vemos acá arriba tenemos 2,04 gramos de hidrógeno. ¿Cuántos moles de hidrógeno es esa cantidad? Bueno, si un mol es 1 gramo, 2,04 gramos corresponden a 2,04 moles de hidrógeno. Notemos que acá teníamos la masa del hidrógeno, y esto nos dice cuántas moléculas de hidrógeno tenemos. Recordemos que esto es 2,04 multiplicado por 6,02 por 10 a la 23 átomos. O sea, estos son moles de hidrógeno. A ver. Bueno, listo. Nos quedaría así. Ahora vamos a seguir con el oxígeno. Un mol de oxígeno, ¿qué masa tiene? Bueno, en la tabla periódica vemos que el peso atómico del oxígeno es de 16 UMAS. Por lo tanto, un mol de oxígeno tiene una masa de 16 gramos. 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno tiene una masa de 16 gramos. ¿Y cuántos moles de oxígeno tenemos acá? Acá tenemos más de un mol, ¿sí? Porque tenemos 65,3 gramos. Veamos. En la calculadora ponemos 65,3 gramos de hidrógeno y tenemos 16 gramos por cada mol. Tenemos 4,08125 moles de oxígeno. Eso sería 4,08 y vamos a anotarlo acá arriba. Tenemos 4,08 moles de oxígeno. Y por último nos queda el azufre. ¿Cuál es el peso atómico del azufre? Yo lo que más me acuerdo del azufre es de su olor. Hay una ciudad en Luisiana, por lo que yo iba mucho porque tenía familia y amigos, y le llamaban Puerto Azufre, porque tenía una industria de procesamiento de azufre muy importante, y los residentes de esa ciudad tenían tan buena suerte que el azufre huele a huevos podridos, así que tenían que convivir con ese olor. Espero que ya hayan resuelto ese tema. Pero volviendo a los moles, tenemos que un mol de azufre, aquí lo tenemos, la masa atómica, o el peso atómico del azufre es de 32,07. Bueno, 32 unidades de masa atómica por átomo. Por lo tanto, un mol entero tendrá una masa de 32 gramos. Así que vamos a poner acá arriba un mol de azufre. Bueno, acá tengo que corregir la O. Parecía una U. Tiene una masa de 32 gramos. Entonces, ¿cuántos moles tenemos aquí? Bueno, tenemos un poco más de un mol. Hacemos la cuenta. Tenemos 32
3,65 gramos de azufre. Eso lo dividimos entre el número de gramos por mol, que es 32. Tenemos 1,02 moles de azufre. Bien, acá arriba tenemos hidrógeno. Bueno, aquí tenemos las proporciones para cada tipo de átomo. En realidad yo inventé este problema para que nos dieran este tipo de proporciones entre los distintos componentes. Pero por cada mol de azufre, o sea, por cada 6,02 por 10 a la 23 átomos, tenemos 2 moles de hidrógeno. Y luego por cada mol de azufre también tenemos 4 moles de oxígeno. Así que las proporciones de hidrógeno, de azufre y de oxígeno son: por cada átomo de azufre tenemos 2 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la fórmula empírica es de H2 y luego teníamos un azufre y 4 oxígenos. Es H2SO4. Esto es ácido sulfúrico. Bien, espero que esto les haya parecido útil.